Bienvenidas y bienvenidos a Bitácora con Sentido, un podcast que busca ser un espacio de conexión, de comunicación e inspiración con mentes creativas. Y hoy día tengo el regalo y la suerte de compartir este primer episodio con una persona que es muy especial para mí, una persona que es parte de mi familia, que es parte de mi red de apoyo y una mujer que me ha inspirado tanto en su nivel profesional y personal. Así que para partir les voy a presentar a esta mujer. Vamos a hacer un ejercicio. Yo primero te voy a presentar y me encantaría que después tú me presentes a mí. Obvio. Por supuesto. Porque no sé quién nos está escuchando, si nos conocen o no. Y la idea también a las personas que nos escuchan es que ojalá este ratito de conversación sea un momento de pausa, de autocuidado, donde también puedan hacer algo que les guste, algo que los conecte, como dibujar, abrir sus bitácoras, sus cuadernos, quizás escribir alguna frase que les quede, algo que les inspire de esta conversación. La idea es humanizar más las conversaciones con gente linda como la que hoy día les voy a compartir. Así que hoy día tengo a esta invitada que su nombre es Constanza Schiller Besa, es mi tía, es hermana de mi mamá, es una mujer muy linda por dentro y por fuera. Diría que es de las mujeres más aventureras que conozco, porque para mí no es Constanza, es la Conti, y diría que para mí siempre la Conti fue como esas mujeres que tú le decías, ¿qué vayas a hacer en las vacaciones? No, voy a ir a viajar a un país que en mi vida había escuchado, que te hablaba de países demasiado entretenidos, de culturas distintas, de tradiciones. Bueno, y partiendo también que es psicóloga, entonces yo de chica que quería o me interesaba la psicología, veía que tú me contabas ahí, de tu experiencia o del trabajo con pacientes o cuando vivía ahí en el campo. No sé, creo que eres una mujer muy especial, además de tu profesión en el fondo, que eres muy buena mamá, muy buena hermana, siempre hay permitido como esa conexión en la familia, ese espacio de risa, de espontaneidad, de simpleza también. Y nada, para mí es un honor partir este podcast, que también es un proyecto, de sacar a la luz como una idea que tengo hace un ratito y compartirla contigo. Es un regalo. Ay, también para mí, Sofi. Demasiado grande. Estoy muy contenta, de verdad. Estoy muy contenta de iniciar este proyecto junto a ti. Mm. Ser tu primera invitada. Este primer capítulo me tiene muy emocionada porque para mí esto también es como un espacio nuevo. Y como tú decís, soy aventurera, Muy aventurera. soy curiosa, me encanta explorar cosas diferentes. Entonces, esto ya es algo que yo también venía pensando y justo cuando yo lo estaba pensando, tú me llamaste, Sí. se conjugaron más bien estos intereses de que estamos, pues, ¿viste? Si cuando uno visualiza mucho algo, las cosas suceden. Eso es algo que a mí me ha pasado siempre en la vida y lo tengo como demasiado incorporado en mí. Cuando yo algo lo deseo realmente, con buena intención, las cosas suceden o me suceden. Es verdad. El poder de atracción. El poder de la atracción. Sí, es muy heavy, es verdad. Sí. Así que, nada, pues esperemos que esto sea un éxito, pero en el sentido de eso que hablamos detrás de cámara, de que mueva corazones, de que llegue al alma a la gente, que sea un granito de arena en conectar a las personas con su esencia, con su propósito, con sus procesos creativos, porque todo eso suma mucho en la vida. De todas maneras. Que tenga alma este proyecto, ese es el propósito. Eso. Que tenga alma, y como cuando uno prende una velita y intenciona, esa es mi intención también, como que este proyecto traiga a puras personas que puedan inspirar a otros o quizás despertar algo en otras personas que a veces está dormido, porque yo siento que cada persona tiene su misión en esta vida y como siento que a mí me pasa mucho cuando escucho podcast, tengo como en mis notas algo que se llama frases que escucho o leo, y de repente en la calle se escucha una frase que me inspira, la escribo, o en un podcast. Y siento que eso es como que al final estos espacios movilizan, inspiran, no sé. Así que ya, vamos a partir contigo de lleno. ¿Ya? Pero antes de eso, no sé si tú querés decir algo de quién soy, porque quizá hay una persona que no está escuchando y dice, ¿y estas dos quiénes son? Obviamente, se nos estaba yendo esa parte súper importante. Y antes de partir. Partamos por ahí. Ella es Sofía Correa Schiller, mi Sofi, como le digo yo, o Chopi a veces, con mucho cariño. Ella es mi sobrina mayor, también muy especial para mí. Fue mi única sobrina por mucho tiempo. Entonces, yo era soltera cuando tú naciste.
Entonces, para mí, el que tú hubieses nacido significó mucho. Yo iba mucho a verte, no sé si te acordáis. Te sacaba, te subía al auto, me sentía mamá, te llevaba al mall. Yo te decía, tú di que eres mi mamá, me acuerdo que te decía. ¿Qué querés, mi hija? Ay, o sea, no, mi mamá. Claro, que yo soy tu mamá. Entonces, que yo te decía, dime mamá en los pasillos, porque eso Ay, me qué generaba muy... divertido. Y tú, bueno, ya. Entonces, nada, gozamos de chiquitita. Entonces, siempre tuvimos como una relación, un vínculo muy fuerte, que yo siento que gracias a la vida también, ese vínculo nunca se ha roto, al revés, se ha fortalecido. Y nada, me encanta compartir proyectos contigo, tenemos muchos intereses juntas. Tú eres una persona, bueno, no porque sea tu tía, bueno, es lo que yo veo en el fondo, pero eres una persona también muy especial, muy transparente, muy honesta. Y siento en ese sentido, Sofi, que, y le cuento a la gente, porque creo que eso también puede ser el alma de este proyecto, de que en ti no hay como un alma en tu persona. Quizá va a parecer medio poético lo que estoy Ya, diciendo. pero dale, me va a decir llorar. Eh, lo voy a decir al revés, más bien. No eres una persona con un alma, sino que ese es el alma en una persona. Como que tu alma siento que es lo que se refleja más dentro tuyo, ¿cachai? Como en ese sentido muy transparente, muy auténtica. Siempre dices lo que piensas de manera muy respetuosa, con mucho cuidado, pero no te lo callas. Creo que eso también ha sido un aprendizaje en tu vida, no ha sido de siempre. Has aprendido a decir lo que piensas, atreverte a hacer cosas. En ese sentido creo que también estáis siendo muy aventurera, has hecho tantas cosas novedosas que me Sí. estáis ganando en ese sentido la parte tecnológica. Ay, Te yo voy a te tener que sé. pedir ayuda. Pero Qué me linda. encanta eso, que no te quedas estancada, que siempre estás buscando nuevos horizontes. Y la otra característica tuya que a mí me llama mucho la atención, bueno, y eso que viene desde chiquitita, eso sí, es que eres muy receptiva a todo lo que pasa en tu entorno. Y en el fondo siempre muy observadora, con todos tus sentidos muy puestos, no se te va nada y lo que más me gusta es que no quedas como observadora simplemente, sino como que siempre tratas de intervenir. Sea, por ejemplo, en un conflicto o en un dolor de alguien, apoyas. Y si es en un goce o en una dicha, participas y acompañas. Intervienes, no eres pasiva en ese sentido. Porque hay gente que es receptiva, observadora, pero se mantiene distante. Claro. Tú no, tú das un paso más y siempre estás involucrándote de alguna manera, ayudando y apoyando al resto. Y eso, bueno, como psicóloga también es una esencia que creo con tus pacientes te ayuda y te va a ayudar siempre mucho, porque te hace muy humana. ¿Cachai? Bueno, eso vamos a hablar, yo creo. Linda. Como el rol del terapeuta también, Gracias. que en el fondo hay mucha humanidad Es verdad. involucrada. Y qué importante poner ese tema sobre la mesa, porque no se habla mucho, No, pues no se habla no mucho. se habla mucho. Y gracias por esa descripción. No. Como que me hiciste viajar, como que me imaginé muchas cosas en el jardín del Tata, no sé. Muchas gracias. Ay, sí. Sí. Bueno, cuando quieras te pego el recuerdo. Qué lindo. Ahora vamos de lleno contigo, Conti, qué entretenido. Ya. Bueno, como decía antes, la Conti es psicóloga y es autora, así que eso ya lo vamos a ir hablando después. Solamente aquí ya el entorno nos muestra aquí esta obra maestra, ni santa ni erudita, vaivenes de una psicóloga, que después lo vamos a desmenuzar y su misma autora nos va a describir todo el proceso que hay detrás, porque no porque sea tu sobrina, pero en verdad le diría, y a mí que me cuesta como leerme los libros completos, este libro me agarró desde el primer momento. Me agarró, me emocionó, me cautivó y me lo leí muy rápido y lo disfruté y me imaginé mucho lo que estaba pasando detrás de cada escena, de cada paciente. Ya no voy a decir más porque después lo vamos a mirar en profundidad. Ya, me parece. Pero vamos un poco a ti, Conti. Cuéntanos cómo la vida te llevó a la psicología, qué te llamó la atención de esa profesión. Partamos por ahí. Partamos por ahí. Mira, esa pregunta me la hicieron hace poco en un conversatorio que estuve en relación al libro, me la hicieron. ¿Ya? Yo no lo había como pensado tanto y en ese minuto como que me cayó la teja, como se dice, ¿Ya? de que yo siempre quise ser psicóloga, quizás incluso antes de saber que esto se llamaba psicología. Mira. Desde niña, yo siempre, desde muy chiquitita, tengo recuerdos, desde muy chica, desde los 5 o 6 años tengo recuerdos que yo siempre observaba a la gente, muy observadora, era más bien en ese entonces como más retraída, entonces yo analizaba, no sé, a todas mis compañeras, veía cómo se movían, cómo se comportaba, hacía como un perfil medio psicológico, bueno,
lo que podía una niña de 5 o 6 años en el fondo. Pero esto cada vez se fue acrecentando más. Me acuerdo que en las micros también iba viendo a la gente que iba al lado, qué es lo que hacían, cómo hablaban. Bueno, y hasta el día de hoy me pasa. Como que Sí. es como demasiado, creo yo, observadora. Bueno, pero resultó que yo eh, tuve una infancia no muy fácil, donde de alguna manera como que fui encontrando mis propios recursos para poder, no sé si es decir cómo salir adelante, pero en el fondo sentir que yo podía moverme en este mundo libremente y no cargada por las dificultades que yo había tenido de chica en el fondo. Y esa sensación como de logro y de poder salir adelante la encontré después, cuando ya estaba en segundo, tercero medio, dije, hoy, ahora entiendo lo que es más psicología. Y ahí dije, quiero ser psicóloga, no solo como para entenderme a mí misma, porque siempre he sido también como muy reflexiva, introspectiva en ese sentido, pero yo sentía que así como yo había quizás logrado o estaba logrando como moverme adecuadamente en este mundo, a pesar de mis dificultades, quería yo también ayudar al resto a hacerlo. Entonces, bueno, obviamente hay como un propósito medio mesiánico también con respecto a lo social. Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Siempre soy la primera, quizás cuando alguien tiene un problema, de cuéntame, no sé si le digo, yo te puedo ayudar o no, pero es como, me gusta que las personas me cuenten sus dificultades o las cosas buenas también, digamos, pero me gusta involucrarme en la vida de las personas porque siento que las personas las viven muy solas, las vidas. Entonces siento que esa compañía es muy bien recibida por las personas, te lo agradecen muchísimo. Y a mí me encanta esa sensación de poder ayudar, de siempre dar un granito o aportar un granito de arena en una situación, da lo mismo dónde, pero ser un aporte. Siempre estoy pensando un poco en eso. Y bueno, y este libro vino un poco a marcar eso. Yo como que sentía que tenía tantas reflexiones, me habían pasado tantas cosas que necesitaba ponerlo en alguna parte. Pero desde ahí viene las ganas de ser psicóloga y la verdad que siento que es mi vocación. O sea, yo podría haber sido muchas otras cosas porque me encantan muchas otras Sí, cosas, lo hablábamos es antes. verdad. Me Sí, encanta el turismo, como decías tú, me sí, encanta viajar, me encanta organizo viajes súper entretenidos y yo digo, hoy podría ser súper buena gente de viaje. Oye, sí, te juro que voy directo a uno de tus viajes porque, sí, como que, o ver tus fotos, como que yo me acuerdo de una foto tuya como arriba de unas piedras, no sé dónde, Sí. en Noruega, no sé dónde, pero Me eh, encanta el tema de los viajes, me encanta sí. el tema del paisajismo, me encanta Mm. la naturaleza. Podría haber sido también paisajista, bueno, de hecho estudié paisajismo ¿En también. Sí, serio? Ah, no sabía. sí, porque me encanta Ah, todo qué el tema de las lindo. plantas, me encanta el diseño, me encanta la arquitectura, me encantan muchas cosas, pero siento que donde realmente me conecto con lo que soy esencialmente en la psicología. Exacto. Sí, es verdad. Sí, Yo también lo siento, viéndote, conociéndote, también lo siento así. Es como que todos esos intereses de la Conti, esas multidimensiones, se unen en la psicología y ahí sacas todo tu potencial. Y eso no significa que quizás la naturaleza te inspira en ese proceso con tu paciente o ese exacto, viaje. Eso es muy lindo, como que siento que el ser humano es mucho más allá de una cosa. absolutamente. Es como que uno está haciendo algo en este. Me imagino también que la Conti que entró a estudiar psicología es muy distinta a la que es hoy día también, como todo lo que te ha mostrado la experiencia. Nada que Uf, ver, soy otra. heavy. Sí. Eso es súper bonito ver cómo el proceso, bueno, yo creo que en general también le debe pasar a todas las personas que están en, no sé, pues, que tienen alguna profesión o se dedican a algo, uno va viendo que se va transformando a lo largo del tiempo. Pero en mi proceso personal, sí, yo miro, no sé, los primeros años como psicóloga, muy enfocada en la teoría, en el deber ser, en hacerlo bien, muy enfocada en no No equivocarte. equivocarse, sí, es verdad. Y hoy en día es una forma de atender y de conectar muy distinta porque siento que he logrado encontrarme, o sea, ese rol del terapeuta es muy distinto. Es desde lo que yo soy realmente, no desde lo que los libros te dicen que sea. Por lo tanto, el vínculo que genero con los pacientes es muy espontáneo, es muy libre. Entonces, eso hace que surja también muchos procesos creativos desde mí dentro de la terapia, como desde el Exacto. paciente, porque doy la libertad para que se ocurra. Entonces, es un boom de cosas que suceden
en el cual yo siempre estoy como, a ver, ¿qué va a pasar hoy día? Porque como que si bien uno sabe Claro. hacer el tema que quizás va a trabajar, pero yo no la preparo 100%, no estoy esquematizada. Entonces, para mí también es una muy linda sorpresa lo que ocurre en cada sesión. Entonces, nada que ver a cómo era al principio. Heavy. Sí. Y cómo uno termina el día es muy distinto también, porque uno termina feliz, llena de muchas sorpresas. Exacto. Genial, es precioso. Así que igual le digo a la gente, si quiere estudiar psicología, bienvenido a este mundo porque es Se maravilloso. necesita. Y qué lindo, Sofi, ¿no? A mí me llena el alma también. Y sí, también he ido de a poco, obviamente, como soltando esta como preparación. Me acuerdo mucho en la primera práctica, como todas las sesiones programadas, ta, ta, ta. Y la arte terapia a mí también me ha ido entregando eso, como de estar aquí y ahora. Y como que cada sesión es como una hoja en blanco de una bitácora, que tú ya sabes todo lo que hay en el proceso del paciente, pero es como activar esa capacidad de asombro y ver qué pasa, porque quizás tú vienes con X idea, pero sale un tema y que tú dices, en verdad, esta persona necesita que la escuchen este tema y esté 100% presente. Y quizás ahí, como decís tú, tu creatividad se despierta. Oye, si esto lo llevamos, este tema, o en la terapia en ese caso, como a estos materiales, y sale algo mágico porque tú estabas disponible. Total. Ahí, 100%. Sí. Y en ese Sí. sentido hay un proceso que te ocurre a ti como terapeuta. Y eso, bueno, eso es lo que hablo un poco en mi libro, ¿no? Sí. De que en el fondo no es una ayuda propiamente solo para el paciente. O sea, hay una transformación, hay un proceso en el paciente o en el otro, digamos, pero lo que pasa con uno también es sorprendente y eso como que no se habla mucho. No, es verdad. ¿Sí? Yo me he transformado y he crecido muchísimo a través de ser terapeuta. Sí, es muy cierto. Es muy cierto porque las personas te van llenando mucho, te van conectando con cosas tuyas que también de repente no tenías medias olvidadas. ¿Cómo apagás? O Y de repente, apagadas, clic. sí, ¿O no? sí, Sí. y eso uno se lo agradece a ese paciente. Es muy heavy, sí. O estáis viendo un paciente que tiene un sistema familiar y yo trato sistémica, entonces trabajo Claro. también mucho con los papás, entonces ocurren cosas familiares que también te conectan y te dejan pensando, oye, y esto en mi propia familia, Sí. ¿qué estoy diciendo yo con esto? Entonces te despiertan procesos, situaciones, elementos que uno lo lleva a la propia vida y eso es maravilloso, o sea, es como un win-win, digamos. Exacto, sí. A los dos lados, o Es que sea, es es verdad. tremendo. Pero de eso no se habla mucho, es como No que el se habla terapeuta mucho, sí. es como el perfecto, Exacto. es como el erudito, como dice. Sí. Por eso el título, como Mm. ni santa ni erudita, cada uno no es ni perfecto, ni santa, ni lo sabe todo. O sea, uno también va recibiendo mucho desde el otro lado, o sea, es un proceso absolutamente como bidireccional, siento yo. Exactamente. Y bueno, sí, esa un poco era la otra pregunta, era como qué te ha enseñado la vida de acompañar a otras personas, como en ser esa compañía, esa disponibilidad, como qué te ha cambiado a ti, que igual ya lo estabais diciendo en el fondo. Sí, no, bueno, como te decía, me ha cambiado mucho. em, es que acompañar a la gente siento yo que es un gran tema. Puf, sí. Porque, claro, es un verbo acompañar, pero ¿qué es acompañar realmente? ¿Cachai? Es como estar eh, entera para el otro, Mm. sin fusionarte, porque claro, ahí hay muchas que me preguntan, ¿no? Bueno, ¿cómo lo así? Porque en verdad los límites, claro. límites, te vaya a la casa súper cargada, porque acompañar no significa sentir lo mismo ni fusionarme con el otro. Sí. Significa simplemente estar en completa disposición con todos los sentidos puestos para entender lo que le pasa al otro, no por ello yo sentirlo. Pero yo al entenderlo puedo darme cuenta por qué está sufriendo tanto, aunque quizás yo en esa situación no sufriría tanto, supongamos, pero no por eso es menos válida. Entonces, Exacto. acompañarlo en un proceso pucha, es muy lindo, como decía anteriormente, es como transformador. Eh, y ver que el otro puede cruzar, ¿no? Un puente entre dos situaciones de su vida, afirmada desde las barandas y no sola, que yo siento que uno es Qué como esa lindo. baranda, Me encanta, sí. que no te vaya a caer al precipicio, que estáis acompañado en ese tránsito. Eh, es muy transformador para uno, es muy bonito, es muy satisfactorio. A mí me llena. No sé, Se yo creo nota. que se me nota en la cara. Sí. Me llena, para mí es un gozo trabajar con personas. Bueno, yo trabajo más que nada, tú sabes, por infanto juvenil. Sí. Hoy en día prácticamente casi, yo diría, el 80% de mis pacientes hoy en día son adolescentes,
Antes veía más niños que Ya. adolescentes, ahora estoy viendo más adolescentes que niños. Eh, bueno, por muchas razones, entre ellas porque hay mucha más necesidad. Eh, y la adolescencia es una etapa que, si bien es difícil, muy compleja, a mí justamente por eso me gusta atenderlo, me gusta hacer esas barandas de ese puente en los adolescentes, donde muchas veces se sienten que van a caer hacia abajo todo el tiempo, y cruzarlo con ellos, acompañarlos, ser esa persona que finalmente logra meterse a ese mundo interno cuando quizás el entorno no ha podido, poder entenderlo. Ay, es maravilloso. Me gusta muchísimo. Y después lo más divertido es que, bueno, yo ya llevo hartos años, a ti todavía no te pasa, pero me llegan después, no sé, pues personas que hace 10 años las veía. Heavy, de la Claro, que en ese tiempo, no sé, tenían 8 o 7 y ahora ya llegan con, no sé, 20, 22 años. bonito. Están en la universidad o están pasando, no sé, van al examen de grado, están ansiosas, entonces vuelven a mí porque se acuerdan de lo que ocurrió cuando eran más chicas. Eso Qué potente. también es súper potente. Sí. Y llegan donde te digo, "Ay, no, que yo me acuerdo cuando tú me atendiste y eso fue muy importante para mí, me sentí muy cómoda, entonces quiero volver a ti". Es bonito, sí. Qué potente. Bueno, es como le pasa a veces mi marido que es ginecólogo, Sí, po. Pancho, y Claro. me dice, ¡oh, qué terrible! Porque ya estoy atendiendo como mamá a las que yo Claro, yo saqué esa guagua y Claro, ahora esa guagua mamá está es esperando mamá. guagua. Sí, Claro, qué potente. es Todo el ciclo potente, familiar, qué lindo. es bonito, pero uno dice, chuta, ¿cómo ha pasado la Cómo vida? pasa Porque la yo me vida. acuerdo que eso lo hablábamos cuando él estaba recién titulado. Me decía, ¿te imaginas cuando ya estas mismas guaguas que estoy sacando sean ellas mamá? Sí, ay, ya, sí, pero falta muchísimo. Y ahora llegamos a ese momento. Y llegaron. Ahora están en la segunda hasta tercera guagua. Sí, así que Guau. bueno, así me está pasando también Mira. con los pacientes. Así que, pero es bonito darte cuenta que puede acompañar como el proceso de la vida. Precioso, Sí. Conti. Encuentro que esa debe ser la mejor satisfacción como psicóloga. A mí me ha pasado con pacientes que he dado de alta y quizás han vuelto después, pero 2, 3 años. O sea, no me imagino lo que debe ser 10 años después y de hecho me lo he imaginado. Como, ¿cómo será este paciente cuando Sí. ya sea adulto? Qué lindo, sí. Sí, y tengo igual, claro, me pasa con pacientes como quizás emblemáticos de los primeros años. Piensa que yo ya llevo 25 años, Sí, po. o más, no sé, entre 25 y 30 años atendiendo. Entonces, claro, lo que ponte tú un paciente, no sé, que tenía en ese entonces 8, 9 años, hoy en día está al borde de los 40. Y yo digo, ¿cómo será? ¿Cómo estará? Qué lindo, sí. ¿Habrá logrado superar, no sé, tal tema que en ese Claro. minuto era muy complejo? Bueno, me imagino que sí, ya, tiene 40 años. Pero ¿cómo Sí. lo habrá eso, cómo incorporado a su vida? No, o sea, ha sido muy, muy lindo eso. Me encanta. Sí. Y sueño con pacientes a veces, ¿a ti te pasa? ¿Soñé con Sí, he pacientes? soñado con pacientes. Pues, ¿No te ha pasado? no sé si todavía me ha pasado, pero me pasa mucho que estoy de repente haciendo algo y pienso en ese paciente. Pero que lo di de alta hace años, como, ¿en qué estará? O será como, no sé, algo me acuerda. O de repente Sí. estoy pintando y me acuerdo, ¿cómo Sí. estará? ¿Qué sentirá? O ¿qué le habrá pasado en este viaje? De la nada, como que pasa mucho eso igual. Sí, pasa. ¿Sí o no? Sí. A mí me pasa mucho lavando los platos, no sé por qué. Siempre- Algo tendrá que ver, tengo que enfrentar la Freud. Claro, como agüita caliente, no sé. Y me acuerdo mucho, como, ¿qué será de este paciente? Sí. Así que le mando muchos besitos a todos mis pacientes Ah, todos yo que andan por también. ahí, porque en verdad sí ha sido un regalo, transformación. Y justo te quería preguntar un poco eso contigo, como, ¿sientes tú que en tu etapa evolutiva como psicóloga había un periodo que tú digas como, este periodo de mi vida me transformó como psicóloga y también como persona? Como un periodo especial, no, yo te diría que es como un hito. ¿Un hito? Un hito, pero también como en un proceso que ¿Ya? tiene que ver con lo que te decía, es cuando de alguna manera me liberé, pero conscientemente, Mm, del formato. claro. O sea, esa liberación del formato clínico que yo traía de la academia, de la universidad, de los postítulos, de todas las cosas que uno hace, y me liberé de eso y dije, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que seguir un formato? O sea, está bien, uno se adscribe a una teoría, a un paradigma, obviamente, ¿no? Pero cuando logré ser yo misma, o sea, la Conti, trabajando con Pepito, trabajando con la Jacinta, trabajando con, Sí. no sé, con quien sea, todo cambió para mí. Y hasta se me hizo mucho menos pesado, porque antes se me hacía pesado, o sea, me encantaba, pero era un peso.
uy, ya tengo 4 o 5 pacientes. O sea, era como, uff, ¿cómo voy a...? Pero hoy en día puedo tener los que sea, pero como soy yo misma ahí dentro, eh, s- hay una autenticidad en el fondo. Exacto. No estoy adscrita a algo que, hoy tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. No, es lo que sucede Sí. dentro de este paradigma en el fondo en el que me muevo, digamos, Ese pero encuadre, claro. ese encuadre, claro, pero sí, eso cambió para mí también en cómo yo trabajo, en cómo yo lo vivo, en lo que siento, en cómo termino el día, en mi relación, en los vínculos con el paciente, en todo sentido. ¿Y qué le diría como a una persona que está estudiando psicología o que está entrando en la clínica? Se me viene ahora esto también, como cómo llegar a eso. Porque como, no sé si hay una receta, obvio, pero en el fondo como ¿qué consejo daríais? Como para llegar a esa autenticidad, como para ser tú en ese espacio. Sí, es que yo creo que tiene que ver mucho también con el tiempo, Sí. Mm. tiene que ver con la Todo el madurez tiempo, personal, sí. ¿ya? También creo que sería muy patúo, no sé si decirlo así, pero alguien que sale de la universidad, yo soy yo misma. Total. No, obvio que no, porque, Sí. porque todavía no tienes el manejo, Exacto. no tenés claro cuánto tiempo necesitas para crear un vínculo con un paciente. Mm. Entonces, claro, es normal, como en todas las cosas que uno hace, como cuando uno aprende a manejar, uno está pendiente, ahora la primera, ahora la Exacto. segunda. Así es como todo, uno parte como muy mecánicamente haciendo algo para tener un buen resultado, pero en la medida que uno ya lo va incorporando, lo va haciendo más automático, empiezas a mirar el paisaje cuando vas manejando, puedes ir conversando cuando vas manejando, ¿Verdad? empiezas a disfrutar de otras cosas cuando estás manejando. Entonces esto creo que es lo mismo, es un proceso de madurez profesional y de madurez también personal, creo que van juntos y eso te va a ir permitiendo encontrarte también desde lo que tú puedes hacer en el espacio terapéutico. Pero creo que la vida te va dando, Totalmente. simplemente hay que estar consciente a encontrar esa comodidad en ese espacio. Yo te diría que eso, que es que esta como libertad que te da esa comodidad y que de alguna manera está muy vinculada o es muy, eh, está muy linkeada en el fondo a tu esencia, a cómo eres como persona, porque eso te da el sello como psicóloga. También. O sea, yo siempre me imagino cuando alguien, ponte tú, me recomienda, de decir, oye, te recomiendo la Constanza Schiller, porque ta, 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 ta. Ese ta, 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 es yo me imagino lo que yo muestro ahí, o lo que le queda grabado al paciente más allá del resultado. Sí. Ya, no creo que diga, bueno, quizás probablemente dice, oye, sí, porque me sirvió en tal momento, pero de decir características de lo que ella sintió en ese proceso terapéutico. Y eso yo creo que es lo que, claro, es lo que yo de alguna manera es mi sello, digamos, lo que yo muestro. Qué lindo. Y creo que los psicólogos deben ser así. Cada uno debe tener su sello. Mm. ¿Qué opinas tú? Sí, respecto a lo que decís, Conti, estoy muy de acuerdo y como que se me viene un poco esto que he escuchado de mis pacientes a veces, es como, o de otras personas, cuando dicen, esto me lo dijo mi psicóloga y me quedó marcado. Como al final esas frases que uno dice, o se lo habré dicho yo, así como, o me lo han dicho amigas también, como, oye, ¿sabes qué? Me dijo esto mi psicóloga y me quedó marcado y es como, pucha, qué lindo, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta en cómo uno puede impactar la vida de otra persona. ¿Cachai? Y esto que decís tú sí, es como, es humanizar ese espacio, ese vínculo, y con tu esencia, qué bonito, y esto que decís, como ir descubriéndolo con la experiencia también. Uno va mutando, se va transformando en el proceso y quizás, claro, la Conti que salió de la universidad, ahora mirar a la Conti ahora con un orgullo y decir como mujer, te encontraste, ¿cachai? Sí, Ya te escribiste tu libro, escribe mi libro. Pero no es algo que yo tenía pensado de antes, Sofía. ¿no? No, Fue saliendo en el proceso. sí. Mm, Fue saliendo solo. Me llegó la. O sea, tenía. En un minuto apareció esta como necesidad de lo que yo decía al principio, como de poner en alguna parte aquello que yo sentía o pensamientos que yo tenía, reflexiones que me he hecho, mm, porque de repente no tienes muchos espacios para hablar de cosas como tan profundas. mm, Eh,
estás en una salida con amigas, no te vas a poner a hablar como de cosas medias, Sí, no po. sé si densa la palabra, para nada, no tiene que ver como con la filosofía, ni mucho menos, pero no sé, uno habla más como de la cotidianidad. Entonces, como escribir cosas que realmente como que te impactan y que las has ido dando mucha vuelta y que necesitaba que lo tenía que plasmar en algo. Podría haber sido, Sofi, una pintura. Total. Y ese fue tu proceso. Podría haber sido una Y quizá el día de mañana lo pintura. pintáis, quién sabe, todo Quién puede pasar. sabe, podría haber sido cualquier cosa media, quizás artista, porque, bueno, el arte nos permite eso, ¿no? Sí, De po. tener muchos símbolos, y los símbolos dicen mucho. Pero en este caso apareció la escritura, porque se conjugaron también muchas cosas. Apareció, fui a un retiro, y en ese retiro conocí a una persona que me empezó a hablar que estaba escribiendo un libro, y dije, escribiendo un libro, ¿y cómo? ¿Dónde está? Y, cuéntame el taller, cuéntame el profesor. Em, a propósito, doy el dato por si a alguien le interesa, Sí, porque es obvio, obvio verdad, que sí. Claudio Guzmani hace talleres literarios, si no me equivoco, el Instagram, por si alguien lo quiere contactar, es Ok. @Guzmani_. Bueno, él fue una persona muy importante en este proceso porque me dio como la libertad de escribir sin formatearme mucho. Yo siempre he sido media lejana a los formateos, como Sí, te po. hayas dado cuenta. No me gusta que me encasillen y esto se hace así, se hace así. Ay, como que esas cosas me dan tiritones. No, me gusta, me gusta yo explorar eso, Sí, es ¿ya? verdad. Él me dio esa libertad y Qué bueno, dije, rico. ya, y si me tiro con una novela, en el fondo una novela donde yo pueda poner todas estas cosas que de alguna manera siempre he querido hablar y que alguien pueda leer y pueda reflexionar conmigo acerca de lo que estoy poniendo ahí. Y si bien lo hice como una novela para que fuera entretenido y fuera apto para cualquier persona que le guste leer, el mensaje que se va dando a través de esta novela, eh, bueno, creo yo que ha sido potente, por lo menos para mí. El yo ponerlo ahí, ha sido muy liberador porque yo necesitaba votar. Si tenía muchas Sí, po, cosas es que es verdad. acumuladas, pero que la gente no entienda que es como algo que necesitaba votar como algo malo, al revés, Al era contrario. cosas muy buenas que necesitaba contársela al mundo y que la gente conectara con eso Mm. y que de alguna manera también los removiera internamente. Así que así sucedió. Me siento más liviana, Mira. te juro que sí. Me siento más liviana. Hay gente que pregunta, ¿y vaya a escribir otro? Yo le digo, bueno, ya estoy escribiendo otro, porque todavía tengo cosas Exacto. adentro, pero yo no estoy escribiendo porque, me metí a la literatura, me metí a la escritura, ahora tengo que escribir. No, No, eso no va no por es ahí. mi sentido. En Mm. la medida que yo sienta que tenga cosas que me siguen dando vueltas Exacto. y que tengo que poner en alguna parte para que otra gente también le lleguen, si es que le llegan, o les aporten algo, les permita o alguna reflexión, algún movimiento interno, Mm. lo voy a ir poniendo. Pero no tengo ese apuro por Me escribir por escribir. encanta. Me encanta, Conti. Justo te quería preguntar un poco eso, como cómo nace en ti misma la combinación entre la psicología y la escritura, como cómo conversan estas dos disciplinas, no sé, cómo se llega, cómo llegaste a este taller también. Por lo que te decía, Ah, ya, pues, pues porque te claro, por el encontré, retiro, yo ya me está pasando algo internamente que ya. necesitaba, no sé si tú te acordáis, que yo antes también me metía a teatro. Ah, sí, pues sí fui a verte a tu Sí, obra. pues, ¿viste? Sí, sí, me Ya, acuerdo. como que si bien yo siempre he sido muy ligada a las humanidades, en el fondo, siempre me ha gustado mucho leer, soy como bien estudiosa, Mm. eh, yo de repente, te voy a reír, pero estoy planchando en mi casa, ¿Ya? ya, puse una tele ahí para poder planchar, Me encanta. pero yo me voy a YouTube y empiezo a ver, ya, voy a recordar un poco Santo Tomás de Aquino. Mientras plancho, o ya no sé, voy a poner no sé, a Jung. Mira. Quiero como que nuevamente volver a Qué escuchar un poco la vida de rico, Jung. sí. Entonces como que, no sé por qué te estoy diciendo eso. No, pero es No, que, que no me acordé por qué te estaba contando esto, pero a lo que voy es que siempre he sido como muy eso de las humanidades. sí, sí. Entonces, me encanta como tener presente pensamientos de otras personas, averiguar sobre teorías de otra cosa, como muy curiosa en ese Mm. sentido. Entonces, como que yo sentía que la parte como creativa me Mm. estaba quedando media opacada. Entonces, dije, ¿qué hago? Esto partió como sobre todo en la pandemia. Ah, ya. Sí, que estaba como encerrada, como que yo sentía que algo tenía que hacer. Entonces me metí a talleres online, me acuerdo de cestería, empecé a hacer cosas manuales, necesitaba como que irme por otro lado. Sí, votar, Votar, no, que fuera transmutar puro esa energía, intelecto. sí.
ya como que ya estaba medio agotado mi intelecto. Entonces necesitaba, estaba como en su cuota máxima. No, no, necesito por otro lado, pero es una necesidad como que no es muy consciente. Me metí a distinto, bueno, llené la casa, hoy día todos me molestan en la casa porque tengo lleno de cestos de mimbre por todos lados. Sí, tú. Porque a mí me da por una cuestión y me da, pero como intenso. Claro. Y después como que lo boto y sigo con Fuego. otra cosa. Ya. Ya, entonces siempre como que, no sé si la palabra es picoteando, pero no, pero llego al final, pero como que termino el proceso y parto con otra cosa. Ya ¿cachai? cerráis ese ciclo, lo descubriste, lo exploraste Sí. a concho, eso está muy bien. Y después abrí uno nuevo. Sí, Ahí está pero tu como que no curiosidad. vuelvo a repetir lo que ya hice, es como raro. Bueno, eso es un proceso, no sé por qué me pasa, pero me pasa. Ya. Y después dije, uy, siempre me ha gustado la actuación, Ay, qué entretenido, mira. ¿ya? Yo siempre he tenido el bichito como del teatro, más que quizás de la televisión. El teatro, el trabajo en equipo arriba del escenario, quizás, el estar con un público, el entregar una obra también como a otro, ¿cachai? Entregar, sí, al final lo que me mueve es eso, Sí. entregarle algo a alguien. A otro, sí. Bueno, y también en ese entonces, hace como 4 años atrás, 3 años atrás, ocurrió lo mismo, estaba con este movimiento interno, esta llamita, y apareció, porque así me sucede siempre, apareció Es la persona indicada. la persona indicada que era director de teatro Mira, ¿y cómo te en una reunión social. Yo, y nos pusimos a conversar, pero sin saber qué, empezamos a conversar. Oye, yo estoy haciendo esto y justo necesito una persona. Y yo, ya. Bueno, se conjugó todo y me dijo, ya, entra a la obra, vamos, no te preocupes si no tienes experiencia porque vamos a ensayar N. Lo importante es que tú quieras, tengas la disposición para los ensayos, que son hartos, y tengas las ganas. Claro. Con eso, estamos al otro lado. Ya, sí, sí. Aventurera, voy. Voy, Voy a explorar voy. algo nuevo, me encanta. Y fue precioso porque además era una obra de puras mujeres. Me acuerdo, fue Power, era estar, sí, fue muy. Sí, se llama Mujeres en tiempos de guerra Sí. y trataba justamente de lo que le sucede a las mujeres, sean madres, hermanas, de alguien que se va a la guerra, y eso hacía como una recopilación como en la historia, ya desde no sé, guerras antiguas, la guerra, no sé, de la guerra mundiales, o incluso que están escritas, ¿no? Como la guerra de Troya, Claro. da lo mismo, distintas tipos, y cómo llegamos hoy en día a la actualidad con las guerras que hay, cuál es la sensación de estas madres o mujeres cuando se está desencadenando una guerra. Entonces era muy potente y yo lo vivía a concho, me emocionaba cada vez que salía Al escenario. al escenario. Fue precioso. Cerré el círculo. También la gente me pregunta, ¿te tinca actuar? Sí, quizá, eso como que igual me dejó un poquito, pero ahora siento que no es el minuto. Perfecto, Apareció la escritura, claro. la tomé nuevamente, llegué acá a un resultado y así, pues, yo siento que encasillarse en algo, por lo menos, no es lo mío. Me gusta estar abierta a lo que suceda, a lo que pase y lo he vivido a concho, me encanta tener tanta experiencia. Se nota contigo. Te felicito, me encanta. Y como que, ojalá esto poder compartírselo a todo el mundo, como esa apertura a probar cosas distintas. Como, siento que uno es mucho más que una cosa y que su profesión, como el poder moldearse, flexibilizar, probar. En verdad, gracias por traer eso, porque siento que hoy día estamos tan esquematizados, y hablando antes de los adolescentes, como todo lo que se consume en las redes sociales, pensaba mucho en eso, como la manera que hay que ser o cómo vestirse o cómo mostrarse. Afuera, en el mundo real, hay un abanico de posibilidades y hay que ser muy valiente para probar algo diferente. ¿Cachai? Sí, Como... yo creo que hoy en día sobre todo, sí, hay que ser, creo que valiente, porque la sociedad te encasilla mucho, o sea, es como que tú tienes que ser de esta forma. Y si te sales del molde, hoy que eres raro, que eres friki, que eres no sé qué. Sí, yo creo que tiene una cuota de valentía, pero cuando uno cruza esa línea, lo que uno gana es tan grande. Sí. Yo pienso lo mismo que tú, yo pienso que el ser humano es de verdad, ya me voy a poner media chula y media filosófica, Dale nomás, dale. pero de verdad siento que es un milagro. O sea, Sí. el ser humano es un milagro demasiado grande, es que tiene un potencial, Sí, es que es verdad. es que es un potencial que uno ni se imagina, de verdad. Uno puede llegar a hacer muchas cosas.
El otro día estaba viendo a Alejandro Magno. ¿Ya? Viste que veo cosas. Sí, mientras me plancho. encanta. Oye, tu plancha, buenísimo. Buena idea, porque ahí uno aprovecha, estáis solo planchando, si no Sí, estáis me haciendo encanta, te otras estáis cosas. nutriendo. Te estáis nutriendo por otro lado. Buena. O cuando lavo, no sé, cuando cocino. Sí, me encanta. Ya, aprovecha ese tiempo. Bueno, Alejandro Magno tuvo una vida increíble, ¿cachai? Bueno, él sé que él fue, ¿cómo se dice? Aprendiz de Aristóteles. Aristóteles era quien le enseñó toda como la parte más de la academia, de cómo pensar, por eso fue un gran estratega también, y todo lo que logró. Bueno, a lo que voy en el fondo que es que me llama la atención Alejandro Magno porque creo que murió como a los 35 años, 32 años. Y fue el gran conquistador y emperador, ¿cachai? Entonces uno dice, en tan pocos años, ¿cachai? Pero a lo que voy, más allá de eso, es que sí, que uno tiene un potencial tremendo y que hay que atreverse, hay que explorar. Si uno le va mal en algo, ¿qué importa? También es parte de la Aprendiste en el experiencia. proceso. Pero llegar a viejita, siempre me ha movido eso, de cuando uno llega a viejita o bueno, cuando te toque irte, que cuando uno haga esa evaluación, cómo fue mi vida, ya me estoy yendo a este mundo, no arrepentirse de no haber explorado más cosas, de no haber cruzado esa línea, de lo que la sociedad espera de ti, liberarse un poco las cadenas que uno trae como de la familia, Simón. a veces también incluso, no sé, del grupo social o de un colegio que a veces te marca mucho. También. Son cadenas que hay que ir atreviéndose a cortar. Lo que pasa es que la gente cuando tú le dices esto piensa como que, ay, pero qué tal de la droga, así como cruzar las cadenas. No, Mm. simplemente atreverse a descubrir tantos talentos que uno puede tener. Y así me pasó con la escritura. Mira, era Y algo eso que ha estaba sido, ahí sí, guardadito. ha sido una súper linda sorpresa para mí. Mira, Porque que ya, justo te quiero preguntar eso ah, contigo, porque se me viene un poco como, ¿cómo pasa? ¿Cómo es el viaje de tener una idea, de estar en el proceso creativo y después tenerlo acá, al frente tuyo? ¿Cómo es ese viaje? Cuéntanos un poco. ay, ese viaje es maravilloso. O sea, no sé cómo explicártelo más, pero para mí como que no, quizás no hay un adjetivo que Mm, pueda definir un poco lo que es ese viaje. Lo que sí te puedo decir que fue muy bonito. Yo lo comparo como de verdad como con un embarazo. Eso estaba pensando, uy, qué heavy. Sí, de verdad que sí. De verdad que no es menor. Como, ay, sí, te juro que sí. Porque es como cuando uno tiene las ganas de ser mamá y si me quiero quedar embarazada, ya aparte esa ilusión. Exacto. Y uno se imagina, ay, cómo ir a hacer esa guagüita y uno le pone carita o pone escenas como de estarlo abrazando. Uno hace todo eso. Con el libro fue lo mismo. O sea, si bien yo no veía la portada ni mucho menos, pero decía, ¿cómo va a ser ese día que termine el libro? Siempre tenía esa idea desde que partí. ¿Cómo va a ser el día que yo ponga fin? Esa era mi imagen. Mira, No era como el libro físico, era claro, claro. cuando yo ponga fin. ¡Ay! Decía, queda tanto. Pero algún día, Ya. algún día. Y empecé a escribir y la historia se me iba para otro lado y decía, ¡ay, se me está alejando la palabra! Sí. Pero algún día, algún día. Un día. No me puse fecha, Ah, ya. no me puse, dije, Confiaste en el proceso. esto va a ser lo que tenga que ser, algún día llegará la palabra fin. Cuando yo sienta que esto está completamente redondito y refleje lo que yo quería escribir. Pero lo más bonito que te puedo contar, fíjate, de este proceso, que quizás no me pase en los otros, aunque sí me está pasando en lo que estoy escribiendo, Qué en ese rico. sentido un poco parecido, de que yo me sentaba a escribir y yo no sabía lo que iba a escribir. Ah, qué rico eso, ya. O sea, el proceso Sí, fluía ahí. fue heavy porque yo decía ya. Bueno, todo esto yo tenía como que despejar mi mente, tenía que tener espacio, o sea, un tiempo prudente para escribir, por lo menos 3 horas vacías Ah, de ya. agenda. O sea, con 40 minutos no voy a poder. Era como que, por lo menos 3 horas, era el mínimo que necesitaba. Decía, hoy día tengo 3 horas para meter en el libro. Perfecto. Ya hice todo lo que tenía que hacer, mi cabeza está enfocada en la historia. Ya, ese proceso igual me dura un poco, tengo que respirar. Sí, tengo hay que todo grounding. trotar ahí fino, digo que ya, eso requiere un poco de Un tiempo, ritualito. un ritual, ¿sí? Y ahí me metía, pero yo no sabía en lo que iba. Entonces yo volvía a leer hacia arriba, porque esa era mi manera de conectar, volvía a Ya. leer hacia arriba. Me conectaba heavy, porque el libro es súper emocional, porque Sí. es muy emocional. Entonces me conectaba como con los sentimientos de ese momento de la historia y aparecía lo que tenía que aparecer.
Entonces, a mí eso me Bonito. sorprende mucho porque si yo hubiese escrito esa parte al día siguiente o en vez de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, hubiese salido otra cosa. Exacto, era ese Sería amor. otro libro, Exacto. otra historia. Sí. O sea, la idea era la misma. Yo tenía una idea, pero solo una idea, que era expresar y poner todas esas ideas que yo te digo. Pero el cómo las ponía, el cómo esto yo lo enlazaba a una historia que es ficción, Mm. esa ficción me iba surgiendo en el minuto. Entonces, para mí, también, cuando yo leo el libro, digo, ¡uy, qué interesante el Es libro! que es verdad. Porque para mí también es una sorpresa, no es algo que yo venía Claro. craneando hace años, voy a hacer esta historia. Entonces, es súper bonito. A mí, mi profesor, Claudio, ¿Ya? me dijo algo también que me quedó grabado. Así como tú dices que un psicólogo te dice algo que Sí. te queda grabado. Bueno, había algo que me gustó que me dijo él. Me dijo que hay dos tipos de escritores. El que escriben como con una brújula, que en el fondo saben, tienen como su esquema, saben hacia dónde ir. Voy a hacer esta primera parte de este modo, esta segunda parte es tu brújula, tu esquema, Perfecto. tu mapa en el Mapa. fondo para navegar. Mm. Y el otro que en el fondo escribe hacia donde te ilumina el faro. Ay, qué lindo. Y que tú vas, pero sabes cuál es como tu fin, Tú pero no sabes sabes. por dónde vas a ir. Esa Y luz de ese, esperanza. ese siento que soy yo, porque yo no sabía cómo iba a llegar, sabía que tenía que llegar a ese faro, que se me marcaba el camino en el fondo, para no desviarme tanto, pero el trazo, el movimiento que yo iba a hacer para llegar allá, era del día a día. Entonces fue muy bonito ese proceso porque me di la libertad de estar en esa libertad. 100% tu post contigo, o sea, tu autenticidad está plasmada en el proceso creativo de tu historia. Sí, completamente. O sea, siento que no puede ser más transparente el proceso de tu obra, ¿cachai? Porque al final, quizás hasta los pacientes que tuviste ese día te movilizaron y te inspiraron para escribir eso que tenía que escribir, No me cae ¿cachai? la duda. O el estado de ánimo con que estaba ese día, con lo que me había Muy pasado quizás heavy. con mi familia ese día, o po. sea, dependía de muchas cosas, de cómo había dormido esa noche anterior. Exacto. Entonces, claro, es un reflejo fiel de lo que de alguna manera estuve emocionalmente viviendo en ese momento. Entonces es una linda sorpresa para mí y cuando lo leo, te juro que me emociono, Es me que obvio. emociono N, porque me hace recordar también, hoy esta parte de la historia me acuerdo que la escribí en ese momento y me conecta con un momento también de mi vida personal, no solo por la historia del libro, sino porque recuerdo cuando lo escribí, Exacto. me moví espacialmente de repente para escribir el libro. Entonces hay partes del libro que la tengo en mi escritorio, hay partes del libro que me acuerdo que las hice, necesitaba sol, entonces escribí mucho en la terraza. Qué rico. Hay otras partes que me fui a la playa. Entonces me acuerdo partes de esa historia. Uy, entonces cuando leo esa parte, Te transporta. me transporta a ese encanta. momento. Uy, sí, me acuerdo ese día que fui a caminar. Tengo esos recuerdos. Entonces, para mí es importante. Es bonito para mí. Súper bonito. Ya, y vámonos al libro, vamos con todo. Quiero que nos cuentes un poco de esta obra maestra, ni santa ni erudita, vaivenes de una psicóloga. ¿De qué se trata esta historia? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Quién es Ana María? Cuéntanos un poco para las personas que nos están escuchando. Bueno, la protagonista es Ana María, una psicóloga de 70 años aproximadamente, ¿Ya? que lleva toda una vida trabajando con pacientes. Es un poco mi proyección, sin darme cuenta, Qué heavy, después lo sí. capté, pero es Sí. mi proyección a 20 años más, en mi caso. Pero claro, hay una diferencia con Ana María, que ella, como que yo la pongo ahí, que ella, su vida eran los pacientes. A diferencia mía, por lo que hemos hablado, yo hago hartas otras cosas, si bien para mí mis pacientes son muy importantes, yo siento que estoy ahí con la vocación completa, pero tengo otras cosas. Ana María no, era como su vida era sus pacientes. Entonces dejó mucho de lado como su vida personal. Bueno, le pasa un poco la cuenta, entonces ella decide racionalmente decir, ya hasta acá llego, me dedico a mi familia. Cuando ella toma esa decisión, le duele mucho, es una decisión muy pensada, le pasan muchas cosas, empieza a ser un poco conflictivo para ella, si tomar, los miedos que hay detrás. Entonces hablo mucho como del tema del duelo que existe cuando uno deja trabajar. Bueno, pero ella en este proceso que empieza a cerrar su consulta, empieza a sacar las cosas, se empieza a acordar por ciertas
elementos que tiene en su consulta de pacientes emblemáticos que tuvo en su vida. Entonces ahí ella empieza a recordar esas historias, las lleva también, las anexa como a su vida personal, cómo esto la transformó a ella también. Entonces hay un ir y venir de estas historias con sus pacientes a su propia vida personal. Entonces voy mostrando un poco estas dos caras de la moneda de lo que le pasa al paciente y lo que le pasa a ella como psicóloga y cómo eso tuvo un impacto importante en su vida. Entonces es una historia muy humana, es una historia donde intento mostrar lo que hay detrás del diván, entre comillas. Exacto. Es lo que trato de mostrar porque es algo que no se habla, que yo nunca había mucho leído, por lo menos porque yo te digo, igual leo harto, pero como que no estaba esa parte de que no sea tan teórica, de qué le pasa al psicólogo en su día a día con los pacientes, o cuando cierra la puerta, cuando se va a su casa, queda eso guardado en un cajón secreto, digamos, en su interior, o también hay cosas que sigue procesando, cómo eso también lo lleva a conectar con sus hijos, con su marido, con sus amigos. Bueno, eso era un poco lo que quise mostrar. Claro. Wow, qué potente. Qué ganas que todos lo lean porque hay muchísima emoción. Es que yo me acuerdo que era como el abanico de las emociones, el miedo. Sí, estaba bueno, de hecho, cada capítulo le Ay, puse sí. un nombre. nombre que es una emoción, Sí, po. que va enfocado un poco a la emoción más potente que ocurre en ese capítulo. Sí. Yo intenté eso, que el libro, bueno, no es que tanto lo intenté, me salió Te salió me natural. salió natural porque eh, esa es una característica mía, como mucho, es muy emocional. Entonces, el libro es esencialmente emocional. Sí. Es verdad. Trato de llegar a eso y lo que quiero yo, en el fondo, mi propósito es que la gente se conecte con las emociones que las dejamos pasar. Siento que las emociones hoy en día es como igual un poco como el scroll, infinito. Es como, pasemos rápido, estoy enojada, ya pasemos rápido, no me puedo enojar. No Piloto tengo... automático. Sí, listo, ya, piloto automático, no me puedo enojar, tengo que seguir. No, pero las emociones hay que vivirlas, por algo están. Entonces, yo he tenido, fíjate, dos tipos de lectores. A esta altura ya, que el libro ya lleva dando vuelta como 8 meses. El que me dice, oh, es que me encantó el libro, que lo leí en, no sé, no, partí y no lo terminé. Me Sí. demoré, no sé, 5 horas, pero era buenísimo. Y el otro tipo de lector me dice, "Ah, no, llevo, te juro que 3 semanas o 4 semanas, pero voy muy de a poquito, porque, ¿sabes qué? Me impacta lo que escribí y tengo que procesar. Como que no puedo seguir leyendo porque es algo que me llegó demasiado, me conectó con cosas de mi vida y no, siento que no puedo seguir. Ese es el Mira. lector que yo busco. Si bien el libro, qué rico que sea entretenido, que alguien se lo lea Sí, po. en 3 horas, 4 horas, pero lo que yo busco es eso, es que la gente logre conectarse, que le dé su pausa, que al fin y al cabo marque algo en su vida. Por eso decía yo, qué rico poder ser un aporte donde tú puedas volver a pensar cosas que te han pasado, reflexionar, analizar, que te permita cambiar ciertas cosas, reprocesar También. algunos aspectos vividos. Ese es el fin del libro. ¿Y por qué ese título contigo? Por lo que decía vos, ¿sabes qué? Ese título llegó al final. ¿Cómo fue? Pero yo creo que te lo dije. Sí, sí. Está ahí. Porque contémosle a la No sé, gente, contémosle a la ¿no? gente que A ver, cuando dale. yo lo terminé, Sí. yo ya me imaginaba la portada. Como te decía, no al principio, pero cuando lo terminé, me imaginé la portada y dije, no puede haber otra portada que no sea en el fondo como la consulta de Ana María, porque todo ocurre en el presente del libro, Exacto. en la consulta con sus Sí. pacientes. Es la consulta la que empieza a cerrar, entonces todo era en esta consulta. Dije, tiene que estar la consulta. Dije, pero no me imagino una foto, no me imagino algo sacado de internet, no. Así como es el libro tan auténtico y tan personal, necesito que sea hecho a mano, como yo me imagino la consulta. Y dije, ya, yo eso sí que no tengo talento, ¿verdad? Debo decirlo, eso ya lo reconoció y lo asumió. Pinto, dibujo muy mal. Dije, la Sofi. La Sofi es la persona. Tú que eres arte terapeuta, eres psicólogo, que te encanta escribirse, que le hace mucho a la acuarela. Sí. Dije, me imagino perfecto esa consulta en acuarela hecha por la Sofía. Y ahí te llamé para que me lo hicieras. Bueno, y cuando ya empezó esto a estar en mi cabeza, yo le tenía otro título. ¿Verdad? Pues me acuerdo.
Sí. Sí. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, me ¿Cuál era? acuerdo. El gran despertar, algo así. Algo El así último era. despertar, El último me despertar. acuerdo. Y me empezó a hacer ruido. Dije, no, si bien el título lo encontraba bonito, pero no es la esencia No del es la esencia libro. del Hija, libro. hay algo que me falta, hay algo que me falta. Y no podía como decir, está listo. No, hay algo que... Y ahí soñé, y me pensé. Dije, no, tengo que encontrar ese título que yo sienta que abarca realmente la esencia del libro. Y un día, te juro que tenía una inspiración, se me ocurrió, dije, ni santa ni erudita. Es que tal cual. Tal cual. Dije, esto es lo que quiero transmitir. Y mi santa, por lo que te decía, porque como habla del terapeuta, en este caso Ana María, que representa un poco lo que es el terapeuta salud mental, no tiene que ser esa persona perfecta que todo lo sabe, que su vida también es impecable, que no se puede equivocar, y tampoco la que todo lo sabe, que se tiene que leer todos los papers, Total. tiene que saber de todos los autores. No. Entonces yo quería como desmitificar un poco ese rol tan exigente que a veces te pone la sociedad y que también uno se pone, como decía al principio, a los primeros años de trabajo, que uno dice, tengo que hacerlo todo bien, tengo que hacerlo todo perfecto, es que yo tengo que ayudar a esta persona, es que yo tengo que ser su mejor psicólogo. Yo creo que cuando uno empieza a botar esa exigencia, empieza a aparecer lo mejor de ti, Totalmente. ¿cachai? Entonces... Nada, siento, por lo menos a mí me hace mucho sentido ni santa ni erudita, vaivenes de una psicóloga, o sea, los altos y bajos. Ahí lo voy a mostrar como para que se vea ¿Dónde lo mostraré? cerca de tu carita, A ver, que se pueda enfocar ahí. aquí, ni santa ni Qué erudita. emoción. Ahí como ven, está la consulta describe, ¿no es cierto? Yo escribo que las plantitas, que para ella las plantas tenían un simbolismo súper importante en su consulta, que la hacía más acogedora. Hablaba con sus plantas de repente. Sí, pero sí tenía muchísima vida. O Tenía sea, muchísima vida, así muchísima que... vida. Nada, hay muchas cosas en este libro bien interesantes en ese sentido, como mucho simbolismo. Muchos símbolos. Y llevando esos símbolos que están presentes, yo quiero como para ir cerrando esta conversación que hagamos un ejercicio juntas. Ay, a ver, ¿Ya? ¿ya? Porque yo también estoy muy de acuerdo, también lo dijiste antes, el arte está lleno de símbolos y yo desde la arte terapia trabajo todo el tiempo con la simbología en el fondo. A mí no sé por qué me quedó la imagen del puente y del faro. Como al escucharte me quedo con esa metáfora, Ya. como de esta conversación. Y la idea un poco de este podcast es que cada capítulo sea una hoja de esta bitácora. Como mismo tú decías, y en el fondo que cuando te sentabas y quizás estabas ahí viendo la montaña y te salía esa inspiración, quiero que salga ahora espontáneo de nosotras dos, como con qué nos quedamos cada una de esta conversación, ¿cachai? Puede ser una frase, un dibujo, un trazo, y como se habla en arteterapia, no tiene que ser bonito ni perfecto, tiene que ser, es expresarlo, ¿cachai? Juntas. Hagamos como ese juego, a ver qué sale, ¿te tinca? Ok, entonces tú decís que entre las dos. Entre hay- las ya. dos, sí, es como nuestra huella de este Perfecto. episodio, Ay, qué ¿cachai? entretenida, Qué ya. entretenido, ¿no? Sí. Ya, entonces tengo estos lápices que son, mira, son por un lado punteados y por otro cuadrados, ¿cachai? Ya. Y esto lo hago mucho con mis pacientes también. Es como, yo hago una línea y el otro sigue y van apareciendo cosas. Es como permitirnos jugar, ya, ¿cachai? Así que nada, démosle. ¿Ya? A ver qué sale. Voy a mover esto un pelín. No sé por qué me quedé con esa estrella. Después si no, si es que no se logra grabar bien, después lo mostramos para que se enfoque, no importa. Permiso. Pucha, que me gustó tu metáfora del puente con las barandas contigo. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me gustó muchísimo. Y esto para la vida, en verdad, ¿eh? Como... Somos puentes. Sí, me quedó todo chueco, no importa. No importa. Yo no puedo no poner, ¿sabes qué? Qué chistoso. Toda la vida, no sé por qué, siempre este dibujo estaba en mí. Dale.
No sé lo que Un significa. trébol. Sí, pero un trébol de tres tres hojas, no hojas. de Bueno, cuatro. Tengo que investigarlo, sabes que no lo he hecho. caché que yo cuando fui a Irlanda hablaba mucho del trébol y es como, es muy espiritual el trébol. También está muy asociado como a la Santa Trinidad, también, como la conexión como divina. Mira. Sí, muy bonito Sí. el trébol. Y de hecho tengo un trébol que me compré en Irlanda. Bueno, ¿sabéis y- que desde que soy chica siempre hago tréboles? Mira. Hasta el día de hoy, por ejemplo, si estoy, siempre yo estoy con Sí, una cuando hoja y uno un está lápiz cuando está hablando, hablando por teléfono, lo que sea, estoy haciendo tréboles. Qué lindo. Sí. Me encanta. No te lo podía no poner. Obvio, me encanta. Tenía que El estar trébol ahí. nos acompaña en este inicio. Pero dicen, papá, es tan bonito. Y van a ir de la mano, ahí estamos. No en este viaje. Yo quiero el rojo, Dale. porque el rojo es color, es pasión, Sí, y vida para mí. Agua. Agüita en el viaje, las aguas, las emociones que estén presentes con nosotras. Siempre. Y que ojalá las personas que nos estén escuchando haya despertado ahí una gotita de emoción. Mira. A ver, vamos a mostrarlo. Mostrémoslo, mira qué lindo. Un experimento, me Sí. encanta. Aquí no hay juicio estético, ¿ya? No. A ver, lo voy a acercar a la cara, no sé si ahí se ve algo. Con la Conti, me Harto encanta. color, arriba el puente, qué lindo. ¿Qué sensación te da, Conti? Ay, de mucha compañía. Eso es lo que me Sí, llega. compañía. Mucha compañía, harto color, como novedad, como sorpresa, Sí. como tanto movimiento, como que todo puede pasar, Eso. pero acompañada. Acompañada. Oye, y este trébol divino, esta compañía aquí, que no estamos solas también. Yo Claro. lo veo mucho así. Y veo mucho como la capacidad del asombro. Como que quiero que este podcast y lo que lleve, quizás alguna persona se va a emocionar y va a querer leer tu libro, como lo que sembramos hoy día, que la vida nos asombre. Eso. Que sea una aventura, como de aquí en adelante. Oye, si la vida puede ser tan entretenida en Sí. ese sentido, podemos asombrar al resto y sobre todo asombrarnos a nosotros mismos. Sí, Yo creo que esa filosofía de vida es esencial sí, para que cada día sea una novedad para uno. es verdad. Sí. Estoy muy de acuerdo. Así que nada, Conti, primero darte las gracias lindo, por ser preciosa, parte de este estoy primer feliz. episodio. Para mí es un regalo tenerte y como decías tú, a veces uno puede venir con las preguntas planificadas y dejamos que fluyera y creo que salió algo muy lindo. Para mí fue un regalo tenerte. La verdad es que se me pasó volando. Eres inspiración profunda para mí. Ojalá que este libro llegue a muchísimos corazones. Ay, sí, ojalá. Que Que no me les cabe haga duda que sí bien. va a ser. Que sí, que les ayude a vivir mejor. Si eso es lo que yo quiero. Ayudar a la gente a vivir mejor. Pero para eso hay que atreverse a conectarse. Sí, hay que tener. Y el libro es un puente también para Es eso. un puente, es verdad. Y ojalá esta conversación también haya sido un puente hacia algo. Hace algo. Hacia algo, un descubrimiento, un movimiento interno, no sabemos, pero esa es como nuestra misión aquí. Así que gracias por tus palabras, tu tiempo, tu cariño, tu energía y que este libro llegue, que traspase fronteras, que que cruce océanos, que llegue a todo el mundo. Y Que ojalá sea que- traducido en otros idiomas. Eso, sí. ¿Quién sabe? Hay que visualizar. Eso hay que visualizarlo, polvito Sí. de estrellas para que No, así pero sea. así tiene que ser, que sea así. Si no, que no. Que sea lo que tenga que Que ser. sea lo que tenga que ser, que sea va mejor. Oye, ha sido de verdad, pero demasiado entretenido y grato estar acá, compartir contigo este primer capítulo, Sofi. Yo sé que te va a ir muy bien, vas a llegar a muchos corazones. Así que todo lo mejor, la buena energía para ti y para lo que se viene para adelante con este programa. Gracias. Vamos con todo, así que gracias también a todas las personas que nos escucharon. Y este es el principio de un viaje, de una aventura, así que ojalá que algo te haya quedado de lo que conversamos hoy día, va con mucho cariño y a permitirse plasmar, permitirse abrir de nuevo eso que estaba escondido, esos cuadernos, esas bitácoras. Escribe, canta, dibuja lo que necesites, sal a caminar. Como que creo que también tenía mucha profundidad la conversación de hoy día, como el asombrarse en el día a día, explorar eso que quizás está como más dormido. Siempre uno puede volver, eso es lo que yo siempre he aprendido, como uno siempre puede volver a reconectar, volver a despertar. Y ojalá este podcast sea una invitación para eso, como a volver a reconectar. Así que gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias Conti y a Estudio Caracol por hacer este espacio posible que es precioso. Así que nos vemos en un próximo episodio y gracias por conectarse a Bitácora con Sentido. Nos vemos en el próximo. Nos vemos. Gracias.